Bienvenidos y bienvenidas un día más a estas jornadas en torno al Día Mundial Internacional de los Museos que promueve el Consejo Internacional de los Museos y en el que el Museo Casa Botines Gaudí está realizando una serie de charlas, de encuentros, de diálogos con profesionales de distintos ámbitos y también pues, de distintas latitudes de España en torno a las temáticas que centran la convocatoria o la celebración de este año. Hoy hablamos de nuevos modelos de comunicación, la transformación digital en los museos. Y para ello nos acompaña una buena amiga de esta casa desde hace también bastante tiempo, prácticamente desde que el Museo Casa Botines daba sus primeros pasos. Ella además es salmantina, lo cual ya es un dato muy relevante de por sí, aunque afincada desde hace bastante tiempo en Barcelona, en Cataluña, donde desarrolla su actividad profesional en este momento como responsable de comunicación digital de la Casa Vicens, la primera casa de Gaudí, felizmente recuperada al público hace algunos años, unos pocos años. 3 añitos. 3 añitos, magníficamente restaurada y con una trayectoria claramente ascendente hasta que ha ocurrido lo que a todos nos ha sucedido desde marzo del pasado año, que es la crisis sanitaria derivada de la pandemia y, en consecuencia, pues bueno, un gran paréntesis de interrupción que se prolonga hasta nuestros días, pero en todo caso, Pilar, bueno, pues una trayectoria ya muy notable en lo que a la comunicación digital se refiere, especialmente o exclusivamente en el ámbito cultural, de la que Casa Vicens, gracias a tu trabajo, pues es referente. Bueno, ¿cómo estáis viviendo esta denominada nueva normalidad en la Casa Vicens? Bueno, primero, gracias. Gracias, Chema, gracias a la Fundación Fundos y gracias a Casa Botines por invitarnos a estas jornadas, ¿no?, para el Día Internacional de los Museos. En Casa Vicens estamos bien, la verdad. Estar abiertos en el momento actual, desde luego, para un equipamiento cultural es síntoma de estar bien. Abrimos el 8 de julio, después de, como tú bien explicabas, de los meses de confinamiento y no hemos cerrado. Hemos seguido, evidentemente, todas las medidas que comporta esto, los cierres perimetrales que hay aquí tan frecuentemente en Cataluña, grupos reducidos, la hostelería de nuestra cafetería pues muchas veces cerrada, opción de takeaway, etcétera. Pero bueno, seguimos abiertos y de hecho hace apenas 2 semanas inauguramos una nueva exposición temporal de arte contemporáneo. O sea que, bueno, seguimos programando actividades. Evidentemente estamos en un horario reducido de jueves, viernes, sábado, domingo y nos encantaría poder abrir más días, pero también somos conscientes de la demanda que hay ahora mismo en la ciudad y estamos esperando un poco a que abran un poco las fronteras. Pero sí que hemos seguido, bueno, con la idea que abrimos ya en verano, ¿no?, de ser como un oasis para toda la gente de Barcelona que pueda venir a disfrutar de este espacio que está en el centro de la ciudad. De alguna forma, este periodo y esa decisión valiente, entiendo yo, de mantener abierto el edificio, os ha permitido, de alguna forma, consolidar el público local, ¿no? Porque esto, bueno, en realidad nos pasa a todos, ¿no?, que vivimos en ciudades en las que hay, bueno, pues infraestructuras culturales o elementos patrimoniales que prácticamente no conocemos, ¿no? Visitamos museos cuando viajamos, pero muchas veces lo que tenemos en casa no lo conocemos. A lo largo de todos estos meses sí que habéis tenido la oportunidad de dirigiros especialmente hacia el público local, que también, bueno, pues es un multiplicador, ¿no? Porque el hecho de que los barceloneses y las barcelonesas conozcan la Casa Vicens, que pues ha sido la gran desconocida, bueno, simplemente porque no estaba abierta al público. Entonces, era difícil que se conociera más allá de la mirada del paseante que transita frente al edificio, ¿no? Por supuesto. De hecho, cuando abrió Casa Vicens, que como decías, hace apenas 3 años, en noviembre haremos 4, el foco principal siempre ha sido la proximidad, en primer lugar con el barrio donde está, que es Gracia, y en segundo lugar con la ciudad. Entonces, esto sí que se ha ido desgranando desde el principio, desde que abrió, y aún más con todos estos meses de pandemia. O sea, ha sido un apoyo al negocio local, al negocio del barrio, participación en todos los eventos de la ciudad,
Ha sido un volcaje por parte de todos para el público local y afortunadamente somos totalmente agradecidos, nos lo ha demostrado, ha seguido viniendo. Los fines de semana venían, o sea, nosotros estábamos realmente bastante sorprendidos del número de visitantes, teniendo en cuenta que, bueno, en Barcelona hay mucha gente, pero que vaya a museos, pues tampoco hay tantísima gente. Y la verdad es que súper agradecidos del apoyo que hemos tenido por parte del local. Pero ya te digo, a diferencia de otros quizás equipamientos que han estado siempre mirando más quizás a un público más internacional, más extranjero, Casa Vicens desde el principio ha sido muy local. Y esto ha hecho que ahora, en cierta manera, podamos recoger los frutos y sobre todo esto, que darse a conocer. Era una casa que muchos podían haber conocido otros equipamientos de Gaudí en la ciudad, pero Casa Vicens desde luego no la habían venido todavía a visitar porque llevaba muy poco tiempo abierta y ha sido como el clic de decir, bueno, pues voy a aprovechar ahora perfecto porque no hay más gente, porque es la que me falta por ver y la verdad es porque es preciosa, pero sí, hemos aprovechado un montón y la gente ha respondido. Pilar, ¿qué grado de presencia o de implantación tienen las estrategias de marketing digital en los museos en España? El grado de implicación, yo solo puedo hablar de mis experiencias en equipamientos. Al final, ahora mismo, a día de hoy, marketing y comunicación van totalmente alineados. No creo que haya un departamento de marketing digital, otro de comunicación online y otro de comunicación offline, porque es imposible, porque al final marcas una estrategia para todo. Yo la suerte que tengo al final, y digo suerte porque aunque a veces necesite personal, ¿no? En cierta manera, al estar sola afrontando estas áreas, hace que todo esté unificado, que sea el mismo mensaje en todos los canales, que no me encuentre con cosas muy diferentes a lo que son los valores del equipamiento. Entonces, muchas veces los museos quizás están tendiendo más a marketing, ¿no? Más a las ventas y evidentemente en un momento duro y difícil para la cultura que a nivel de ingresos pues es costoso, es normal que muchas veces se tiren a tácticas de grandes promociones, 2x1, etcétera, etcétera. No tenemos que olvidar la parte que tiene un museo de comunicación, de comunicar un legado, de comunicar, en nuestro caso, una casa museo y los valores que implica. Y también aquí lanzo un poco una bomba al aire, ¿no? Pero también hemos de ser conscientes de la diferencia que hay entre un equipamiento privado y un equipamiento público. Es decir, un equipamiento privado sí o sí tenemos que vender porque no viene ningún tipo de ayuda o subvención pública para que podamos abrir cada día. Entonces, de cada entrada permite que nosotros podamos abrir. En cierto momento sí que se puede ser un poco más agresivo en ese sentido en tácticas de venta que un museo grande, no sé, se me viene a la cabeza evidentemente el Museo del Prado, ¿no? Que al final es un museo que entre comillas, pagamos todos y que tenemos que exigirle porque es verdad. Pero yo creo que se ve muy claramente estas diferencias entre los museos que están quizás más hacia un marketing que más hacia la comunicación de lo que son y de lo que representan, ¿no? Por eso, yo siempre que voy a un museo pido esto, que más allá de la fantasía que me pueda mostrar, realmente me muestre lo que estoy viendo y que sea coherente con el contenido, también porque soy historiadora del arte, ¿no? Pero quiero que no sea todo bombas de humo o lucecitas, ¿no? Quiero que realmente me muestren un contenido, que es a lo que voy a un museo y a que me cuestione cosas también. ¿Cómo ha influido la pandemia en la comunicación digital de los museos, por ejemplo, el de la Casa Museo Vicens? Bueno, realmente no cambió mucho y eso es una cosa que lo hemos analizado muchas veces en el equipo. No tuvimos que girar nuestra estrategia a 360 grados y decir, wow, ahora estamos enfocados en el público ruso y ahora es que no va a venir un ruso en 2 años. No, para nada. O sea, la estrategia que teníamos y los valores que teníamos estaban totalmente vigentes. El valor de la creatividad, de la audacia, la excelencia, la proximidad. O sea, son valores que están muy integrados en el proyecto y que estaban más en boga que nunca con todo el tema de la pandemia. Por lo tanto, ya te digo, no hemos tenido que cambiar mucho. Es una pregunta que me han hecho y yo lo analizaba y digo, es que yo no he cambiado la manera de comunicar. Es decir, decretaron tenemos que estarnos en casa, pues yo el 16 de marzo ya he lanzado una estrategia, quédate en Casa Vicens, con contenido en redes sociales y para que la gente pues respondiera a preguntas sobre Casa Vicens, sobre Gaudí, etcétera. O sea, y era una estrategia que igualmente era muy parecida a la que hice hace 2 años. O sea, no tuvimos que cambiar y eso es una cosa que en cierta manera creo que ya estaba bien hecha, ¿no? Pero que a mí al menos me permitió respirar, el decir, bueno, no tengo que girar todo y tengo que seguir una línea. Tengo que amoldarme a las circunstancias como todos, pero tengo que seguir una línea. Y eso
en cierta manera, estamos satisfechos de eso. La gran herramienta, indudablemente, en marketing digital son las redes sociales, que han sido un gran revulsivo en el mundo de los museos, porque hemos visto el proceso, ¿no?, de instituciones museísticas centenarias, con mucha tradición, acercarse muy tímidamente al mundo de las redes sociales, empezar con una presencia como muy institucional, nada arriesgada, y de repente hemos visto que se han metido todos en tromba a unas estrategias, a unos planteamientos mucho más sofisticados, mucho más atractivos, mucho más dirigidos a públicos incluso más jóvenes, ¿no? ¿Y estará el Museo del Prado en TikTok? Pues sí, está el Museo del Prado en TikTok, ¿no? ¿Cuándo crees que esto ocurre, ¿no? De que en una institución museística o las instituciones museísticas se han dado cuenta del gran potencial que tiene para la comunicación de sus actividades en las redes sociales? Hombre, las redes sociales llevan años. Yo creo que ya en 2009 ya estaba Facebook danzando y llevamos mucho tiempo ya con redes sociales. Llevamos mucho tiempo con redes sociales, llevamos también mucho tiempo hablando y analizando realmente cuál es el papel de los museos en redes sociales. El potencial, muchos ya se dieron cuenta, evidentemente, no es, es algo obvio, pero siempre es curioso, ¿no?, ver, por ejemplo, cómo la Galería Uffizi, ¿no?, un clásico, como tú dices, ha entrado hace relativamente poquitos años en Twitter. E incluso ahora en TikTok lo ha triunfado un montón durante la pandemia, ¿no? O sea, el entrar más tarde o más temprano tampoco significa nada. Yo creo que también es importante cómo han entrado algunos museos con una estrategia definida. Hace nada, un museo, por ejemplo, de Girona, pues entraba en Instagram. Digo, perfecto. ¿Por qué no? O sea, al final casi prefiero que no haya entrado hasta ahora, que no lo tenían claro y hubieran puesto 4 fotos o una foto cada 3 meses porque ni se acordaban ni que tenían ni el perfil abierto, y que hayan entrado creyendo en el potencial que tienen las redes sociales. O sea, que para mí nunca es ni tarde ni temprano, evidentemente. Es una cosa que siempre se ha dicho, ¿no?, que el hecho de que tú no estés en redes sociales no significa que no estén hablando de tu museo, y eso lo sabemos todos, ¿no? Muchas empresas decían en su momento, no, yo no estoy, así no hablan de mí. No, sí van a hablar de ti, tú ponen tu nombre y van a hablar de ti aunque tú no estés, lo único que no te vas a enterar. Entonces, sí que es recomendable, evidentemente, estar, porque es un canal de comunicación con el público. Creo que se ha de estar bien y coherentemente, y eso significa que igual no tienes que estar en todas las redes sociales. O sea, yo, por ejemplo, ya te digo, las manos que tengo son las que son y no puedo tener 40 redes sociales porque no podría mantenerlas. Punto número 1. ¿Cuál crees que son las más interesantes para los museos? A día de hoy, desde luego, Instagram. El potencial que tiene Instagram como herramienta, que es masiva ahora mismo, porque está todo el mundo, desde gente súper joven a gente más mayor, y sobre todo porque los museos tenemos algo que, de verdad, en otras instituciones se tiran de los pelos, porque tienen que tirar de imágenes de archivo, imágenes que no tienen nada. Nosotros tenemos propiamente la obra, y eso es un potencial enorme. De verdad, es un potencial enorme. Cuando he trabajado en empresas que no eran museos, pues eso, tiras de imágenes sosas que no dicen nada porque no son tu empresa. En cambio, en un museo, pues tienes la colección, tienes propiamente el edificio, nosotros como casas museo, historias, el personal, o sea, tienes esta fuente gráfica que tiene un valor inmensurable, ¿no? A nivel de gente más mayor, sí que es verdad que Facebook sigue teniendo mucho tirón. Yo al menos lo veo en nuestra comunidad. Facebook sigue siendo una red con gente más mayor, pero a nivel masivo, y si me dices solo puedes seleccionar una, desde luego a día de hoy me quedaría con Instagram. Si esta entrevista me la haces dentro de un año, igual te digo otra, pero a día de hoy sería Instagram. ¿Vídeo o foto? Yo sigo siendo de foto, porque me gusta más la fotografía, sigo siendo de foto. De alguna forma las redes sociales os permiten, evidentemente, dirigiros a vuestros públicos, pero también conectar con otras instituciones. Es decir, son interesantes para comunicarse o para establecer una interlocución con otros agentes, como pueden ser otros museos, entidades, empresas del sector turístico, instituciones públicas. A ver,
seamos sinceros, las redes sociales sí, son para comunicarse con el público, pero establecer relaciones, como explicas, con otros equipamientos o instituciones, yo lo sigo viendo un poco una utopía. Y es así. Me encantaría poder decir, no, cada día más gente, más museos, se interrelaciona entre ellos. No. Cada uno está vendiendo su museo, su casa y no hay esta relación. Os aseguro que son casos contados los que se pueden decir de acciones que se hayan llevado a cabo donde los museos haya habido un buen rollo, una buena relación y tal. Son casos contados. O al menos yo lo miro ya desde una perspectiva quizás más de aquí de Cataluña, ¿no? Que no veo esa relación. Al final se habla con el público, incluso muchas veces no se interactúa con el público, es decir, se lanza un mensaje pero no se establece un diálogo con el público. O sea, imagínate, si ya no estableces un diálogo con el público, como para establecerlo con otros equipamientos, ¿no? Aquellos casos que vemos, ¿no? De muchas veces, por ejemplo, con Telepizza, con Pizza Hut, cómo hablan y esas grandes conversaciones que podemos ver en Twitter, que decir, wow, ¿no? Que cómo están uno con otro lanzándose pelotas de tenis. No, aquí yo en museos, desde luego, no lo veo. En cuanto a las plataformas de valoración, que eso siempre es un tema complicado, ¿cómo es o cuál es vuestra estrategia? ¿Cómo gestionáis pues, plataformas como TripAdvisor, Google Business o este tipo de plataformas en las que usuarios, en muchos casos anónimos, vierten opiniones? Nosotros medimos cada mes tanto la posición, el ranking que tenemos, ¿no? en el área de Barcelona, como el número de reviews. En TripAdvisor se contestan absolutamente todas las reviews de todos los idiomas. Eso es una tarea que llevan mis compañeros allí desde el museo y forma parte de su día a día de contestar. Creemos que es una vía perfecta y excepcional para conocer realmente lo que están disfrutando nuestros visitantes o incluso quejándose. Ahora, realmente, afortunadamente, hay súper pocas quejas y la mayoría son alabanzas, por ejemplo, pues a las visitas guiadas, pues me ha gustado el guía, etcétera, etcétera. Y un poco es esto, este descubrimiento que significa Casa Vicens para la gente que viene. En Google Reviews sí que hacemos un análisis más en diagonal, porque las reviews no son tan extensas como en TripAdvisor, que obliga a poner un número de caracteres, pero bueno, sí que también las tenemos también en cuenta. Otra cosa que hemos hecho pre-pandemia era también mirar todas las reviews que teníamos en plataformas de reseñas de China, por ejemplo. Tuvimos un becario chino, entonces también lo que hicimos con él fue estrategias de ver realmente qué estaba opinando el público chino en estas plataformas. Porque, como te digo, pues también era un poco un pasito que queríamos dar para ver cómo estaba el público asiático recibiendo Casa Vicens, algo que realmente no hemos llegado a China, pero en cierta manera también habíamos llegado porque los chinos ya habían venido a visitarnos, ¿no? Y lo que hicimos también fue visitar estas plataformas y gestionarlas. Entonces, ya te digo, sí que es súper importante porque aunque mucha gente no tenga el usuario, ¿no? En TripAdvisor y Google Reviews sea como mucho más fácil, creo que no puedes dar la espalda a todas estas reseñas que te hacen los visitantes. Obviamente de la actividad en social media procede un data importante, ¿no? Se genera un gran data importante sobre la procedencia de los visitantes, los comentarios, la interactividad. ¿Esos datos se tienen en cuenta, se analizan, se sistematizan a la hora de tomar decisiones de carácter estratégico? Bueno, no tanto, no voy a pensar que aquí soy una business data y analizamos todo al detalle. Creo que el día a día muchas veces nos come y me encantaría que haya alguien en un museo que diga, sí, me dedico solo a analizar los datos de redes sociales, porque creo que no existe, o al menos existe en Estados Unidos o en otros países. Pero lo que sí que tenemos en cuenta es cuando nos llega un feedback como bastante repetitivo. Por ejemplo, tenemos el caso con nuestro jardín. A mí me empezaron a llegar muchas peticiones de gente de, ostras, me encantaría saber más del jardín, porque es una de las partes más icónicas de la casa, ¿no? Y también empezaron a recibir mucho feedback por parte de los visitantes físicamente allí, estando en el museo, de decir, ostras, pues quiero más información del jardín. Entonces es un poco cuando sumas, vale, estoy recibiendo comentarios en redes sociales, pero también en físico. Entonces unirlos y decir, vale, vamos a crear contenido de este área que la gente está demandando y que le parece interesante tener. Pero ya te digo, al final redes sociales te da unos datos de
qué gente te está siguiendo a nivel de edad, a nivel de sexo, a nivel de nacionalidad, pero no te dice exactamente, pues a esta persona exactamente le gusta ir al cine. O sea, al final son datos que tienes que coger muy con pinzas. Al final casi que es más sencillo hacer una encuesta o hacer un tipo de algo más directo, una pregunta mucho más directa de si quieres lanzar, yo qué sé, un escape room, oye, pregúntalo antes, ¿no? Porque igual te llevas una sorpresa, igual lo que quieres es otra cosa, ¿no? Hay veces que puedes hacer este análisis y estas preguntas y hay veces que es un poco ya la inercia de decir, tengo la corazonada de que esto va a funcionar y pongo toda la carne en el asador con esto. Pero bueno, sí que es verdad que somos cautelosos a la hora de crear, somos un equipo muy reducido, es un equipamiento privado, tenemos que ser cautelosos a la hora de promover muchas cosas que tengan inversión. Probablemente los recursos digitales nos permiten acercarnos a los públicos, proyectar la institución, además con nuevos formatos más atractivos, más inmersivos en lo que supone el acercamiento al museo. En vuestro caso habéis incorporado a la página web visitas virtuales. ¿Qué balance o qué valoración hacéis de esta experiencia y qué utilidad o qué sentido creéis que tienen? ¿Como una alternativa a la visita física para aquellos que no la pueden hacer o como una herramienta publicitaria para captar visitantes? Pues este proyecto es un proyecto muy singular, realmente. Lo lanzamos ahora en marzo y han sido muchos meses, realmente muchos meses, lanzar esto, que era nuestra idea, el comercial y yo hablando de esto. Ponerlo en marcha no ha sido nada fácil, ya no solo a nivel audiovisual, de guiones y luego también toda la parte técnica. La parte técnica ha sido la parte que más trabajo nos ha dado. Pasarelas de pago, que el link funcione 3 veces en un mes, o sea, todas estas cosas que, bueno, al menos a mí, que soy historiadora del arte, sí o sí necesitamos un soporte técnico en este caso. Y teníamos esta idea y queríamos, o sea, nosotros la veíamos muy clara, ha habido muchas piedras, como te digo, en el camino, pero al final vio la luz a mediados de marzo y cubría varias necesidades del público. Por un lado, gente en Facebook ya nos decía, gente que vive en Maresma, es decir, en la comarca de al lado de Barcelona, que no podía venir, incluso gente de Hospitalet que no podía venir a Barcelona. Yo quiero ir, o sea, estoy en casa, pero hay una serie de confinamiento que no me permite ir a Barcelona, ¿no? Entonces, por un lado, teníamos que cubrir la necesidad de esta gente que está cerca y que estaba dispuesta a hacer una visita guiada. Evidentemente, temas de accesibilidad, personas que no pueden moverse, que no pueden venir. Por otro lado, gente extranjera. ¿Cuándo se recuperará el turismo, la movilidad a un grado aceptable, ¿no? O sea, como es a largo plazo, dijimos, creemos que tiene sentido hacer esta visita, está en catalán, castellano e inglés, con un guía que es arquitecto además, y es una visita guiada que tú puedes disfrutar a golpe de clic, es decir, si tú ahora mismo dices, pues son las 10:30, quiero hacer la visita, pues la haces y no tienes que esperar al día 5 a las 7 de la tarde a hacerla, ¿no? Entonces, toda esta facilidad era lo que perseguíamos. Ya te digo, no era fácil, pero era nuestro objetivo, que tú pudieras disfrutar de Casa Vicens en el momento que tú quisieras y donde tú quisieras. Y hacer una visita guiada en profundidad, que no fuera la típica visita con flechitas de sala A a la sala B o que fuera un PowerPoint con fotografías. No, es una visita grabada con un guía que además hacemos puntos de interacción con el usuario para que analice y vea bien en profundidad toda la casa con unos planos espectaculares. Y este era el objetivo, ya te digo, cubrir necesidades de la gente que no estaba pudiendo venir. Y también, puede parecer una tontería, pero hay gente que la hace antes de venir. O sea, igual ha cogido una visita libre, pero dice, bueno, pues es que por el precio que tiene la hago, me empapo bien y luego cuando vaya allí ya la voy a disfrutar, porque al final, tú sabes, estas casas, una primera visita es que te quedas con muy poco, tienes que ir y cada día que vas descubres cosas nuevas. Entonces, también es una opción para una previsita rápida que veas un poco la perspectiva de la casa, que haces una visita guiada y luego ya cuando vas allí pues la disfrutas y dices, esto de lo que me dijo Rubén era esto, ¿no? Y ya te digo, fue muy innovador y nos rompió mucho la cabeza porque no habíamos visto nada similar, porque habíamos visto muchos tours y muchas cosas grabadas a X hora y nosotros no podemos estar a las 5 el sábado grabando esto, problemas de conexión, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que no habíamos visto y eso también nos implicaba un poco ser los primeros en esto, era el reto también.
Uh-huh. Pilar, ¿qué papel crees que debe desempeñar o desempeña la comunicación digital en la función educativa que desempeñan o deben desempeñar los museos? Hombre, desde luego, a día de hoy, yo creo que todo lo que hace el museo tiene que comunicarse. Cuando hablamos propiamente del concepto digital, ahí tengo sentimientos encontrados y te pongo un ejemplo muy claro. Nosotros en nada celebraremos Santa Rita, que es una festividad del barrio para gente, sobre todo gente mayor, porque es una tradición religiosa, se bendecían unas rosas en el jardín, etcétera. Y cuando lo hemos hecho físicamente, el público que ha venido, te diría, es entre 60 y 90 años, ¿vale? Entonces, claro, cuando nos hemos querido celebrar esto, ha sido de, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Vamos a celebrarlo de manera digital porque no había otro modo, pero a ellas yo creo que no les llegó porque no son personas que suelan estar visitando nuestra web o entrando en nuestras redes sociales. Entonces, sí que ese tema de la comunicación digital, yo siempre le pongo un asterisco. Es, bueno, una comunicación digital para X sector de la población, es decir, para la gente muy mayor no va a entrar en tu web y va a haber, hay excepciones afortunadamente y cada vez más, ¿no? Pero la labor educativa en este caso de explicar Casa Vicens lo hacemos a través de la web, lo hacemos a través de redes sociales, lo hacemos a través de la propia audioguía del museo. En fin, hay opciones, pero ya te digo que siempre pongo el asterisco de que no está llegando a todo el mundo. Porque el caso de este target, sobre todo del barrio, que lo tenemos siempre clavado de cómo hacemos para llegar a ellas, ¿no? Al final tienes que llegar por la prensa local o por carteles en las tiendas y demás. Y este es un caso que nosotros nos encontramos, que otros museos igual no, porque tienen una visión diferente, pero nosotros que estamos tan arraigados en un barrio y esta festividad que está tan arraigada entre las personas mayores con la visión de las rosas y demás, nos cuesta mucho llegar a ellas y sabemos que pues a través de la web no vamos a llegar. O sea, si hacemos lo típico, ¿no? Puedes decir, voy a regalar entradas para que venir este día, que es nuestra jornada de puertas abiertas. Pues no va a venir el público que a nosotros nos gustaría que viniera. Va a venir gente más joven que se ha enterado y que ha comprado entrada, pero no vendrá quien nosotros hacemos la fiesta, ¿no? Y ya por último, Pilar, y pensando en ti, nos gustaría acercarnos a tu primera experiencia en un museo, en tu infancia, por ejemplo, o que compartas con nosotros un recuerdo que tengas especialmente grabado de una visita a un museo. Ostras, tengo muchos, pero voy a agarrar un poco para casa y tengo especial recuerdo de la primera vez que vine a Barcelona, cuando era pequeña y vine con mi abuelo, mi familia y demás. Y ahora que no me escuches ahora la familia, pero había, claro, los típicos grupos que iban entrando, ¿no? Y mi abuelo era mayor, entonces se metió en un grupo de gente mayor y de repente lo vimos dentro, ¿no? ¿Cómo has entrado dentro? Yo me he metido con una tropa, me he metido para adentro, ¿no? Entonces mi abuelo pues no pagó, ¿no? Entró, se coló en el museo, se coló en la sala de familia. Todos los demás, evidentemente, la familia pagamos, ¿no? Pero tengo ese recuerdo claro, ahora es imposible, ahora es inviable, con la seguridad que hay en Sagrada Familia sería totalmente inviable, ¿no? Pero bueno, son recuerdos bueno, tengo recuerdos sobre todo de viajes, ¿no? Que hice pues cuando vine a Barcelona por primera vez, cuando vi el Parque Güell, cuando vi la Pedrera, o sea, la primera vez que vine a Barcelona y vi Gaudí, tengo claro que quiero vivir en Barcelona y luego además he tenido la suerte de trabajar en Gaudí. O sea que ha sido increíble, pero fue un poco un amor a primera vista con Gaudí de la primera vez que vine. Vi el Parque Güell, que no había nadie, que era un día de lluvia en verano. O sea, fue increíble. Son estas cosas que dices, que luego te acuerdas tantos años después, pero te sigues acordando. Bueno, pues historias de sueños que se hacen realidad. Pilar Delgado, historiadora del arte y responsable de comunicación de nuestro querido Museo Casa Vicens de Barcelona. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Feliz Día Internacional de los Museos para todos los compañeros y compañeras de la Casa Vicens y ojalá pues dentro de muy poco pues podamos contemplar esas largas colas de turistas, de visitantes ávidos de emociones sensoriales, de ver, de tocar, de escuchar, de sentir, que es lo que ofrecen museos como la Casa Vicens. Pues muchísimas gracias, que vaya todo muy bien y nos seguimos encontrando en las redes y también, naturalmente, offline, de cuando en vez.
Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto, Pilar. Adiós.